Imagina un puerto capaz de recibir los barcos más grandes del mundo. Un puerto que podría poner al Perú en el mapa del comercio global. Ese puerto existe, se llama Corio, pero está parado, trancado, atascado en un laberinto burocrático que parece no tener fin. Mientras Asia y Estados Unidos se frotan las manos con la idea de invertir, nosotros seguimos viendo cómo las oportunidades se escapan entre los dedos. Perú tiene historia de puertos, pero limitada. La mayoría no soporta barcos gigantes y eso frena nuestra capacidad de exportar al mundo. Curio no es un puerto cualquiera, es un puerto de aguas profundas. Traducción simple, barcos enormes, toneladas de carga, comercio global directo. Si funciona, puede revolucionar la logística, el comercio y la economía peruana de un plumazo. China lo ve como una joya estratégica, Estados Unidos también, y no hablamos de simples curiosos, hablamos de países que saben mover billones por un puerto. Vamos por partes. China quiere asegurar su ruta marítima en Sudamérica. Un puerto de aguas profundas en Perú sería como tener un atajo directo al Pacífico, sin depender de terceros. Aunque China ya tiene el megapuerto de Chancay, eso no cubre toda la ecuación logística. Chancay está pensado como un hub central, pero no como una puerta única. La costa peruana tiene una geografía larga y desigual. El tráfico marítimo del norte, el centro y el sur del Pacífico sudamericano no se mueve igual ni sirve a las mismas rutas. El puerto de Corío, en el sur, abriría una salida natural hacia el Pacífico para regiones que hoy dependen de terceros países. Piensa en Bolivia o en el oeste de Brasil. Sin litoral propio, deben mover su carga hacia puertos chilenos o atlánticos, lo que encarece y alarga el transporte. Corío cambiaría eso. Estados Unidos, bueno, digamos que no quiere quedarse atrás. Siempre están atentos a cualquier jugada que pueda afectar su influencia en la región. Y no son los únicos. Japón, Corea del Sur y otros jugadores asiáticos también tienen los ojos puestos en Corio. En teoría, el proyecto es un sueño para inversionistas. En la práctica, la burocracia peruana parece tenerle alergia a la modernidad. Aquí empieza lo triste. La corrupción, los intereses políticos y la burocracia han convertido el puerto de Corio en un caso de estudio, de lo que no hay que hacer. Permisos que tardan años, leyes que se contradicen, negociaciones que se estancan. Mientras el mundo se mueve a la velocidad de la tecnología, nosotros seguimos atrapados en papel, firmas y comités interminables. Proyectos similares en otros países se desbloquearon en meses. Corio lleva años parado. Y no porque no tenga potencial, sino porque nadie se atreve a cortar el nudo burocrático. Ahora, imagina si Corio funcionara. Empleo directo e indirecto, inversión extranjera entrando a raudales, exportaciones disparándose, comercio moderno, Perú conectándose con el mundo. Sería un cambio de juego, literalmente un upgrade para la economía peruana. Y ojo, no solo dinero, es poder geopolítico. Tener un puerto de aguas profundas significa tener influencia, presencia en rutas internacionales y voz en negociaciones globales. Corio no es un lujo, es una necesidad estratégica que, si se concreta, podría redefinir la historia económica del Perú. Pero mientras soñamos, Corio sigue ahí, parado. Los gigantes del comercio miran, los políticos discuten y la oportunidad se enfría con cada año que pasa. El puerto que pudo cambiarlo todo sigue esperando. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la burocracia y los intereses mezquinos nos frenen? Corio nos recuerda que a veces el futuro no espera a los que dudan, espera a los que actúan. El interés de China y Estados Unidos es la confirmación del valor intrínseco del proyecto y, paradójicamente, una de las razones de su estancamiento. China y la perla de la ruta de la seda. La inversión de capitales chinos en infraestructura portuaria no es nueva en el Pacífico Sur. Chancay, por ejemplo, es un hito de esta estrategia. Para Pekín, Corio es la joya de la corona en la macrorregión sur. Asegurar un puerto de esta magnitud en Arequipa significa diversificación de rutas, menor dependencia de un único hub como Chancay o de puntos logísticos históricamente sensibles como los puertos en el Canal de Panamá, donde China también tiene presencia. Representa una conexión continental,
un acceso más directo y eficiente para las exportaciones e importaciones chinas a mercados cruciales como el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay, a través de la carretera interoceánica y el proyectado tren bioceánico. China no ve a Corio como un puerto peruano, lo ve como su bypass logístico hacia el corazón productivo de Sudamérica. La capacidad de 100 millones de toneladas es la escala que necesitan para su comercio de billones. Por eso, su interés es persistente, metodológico y de largo plazo. Estados Unidos y la estrategia del equilibrio. La preocupación de Washington es clara: evitar una hegemonía logística china en el Pacífico. El control de los puertos de aguas profundas no es solo comercial, es inteligencia económica y seguridad regional. El puerto de Corio, si se construye con participación de capital estadounidense o al menos bajo un esquema de equilibrio, serviría como un contrapeso necesario. El esfuerzo del gobierno regional de Arequipa por atraer capitales norteamericanos, con reuniones en la embajada y giras de promoción, no es casualidad. Es una movida deliberada para deschinizar el panorama logístico y mantener la competencia. La inacción de Perú es la peor noticia para Estados Unidos. Cada año de retraso aumenta la probabilidad de que la burocracia se rinda a la oferta más organizada y persistente, que históricamente ha sido la China. La parálisis peruana crea un vacío de poder logístico que la estrategia geopolítica detesta. El efecto competencia. Chancay versus Corio. Canibalización o complemento. Dejemos esto en claro. Corio no compite con Chancay, sino que lo complementa. Mientras Chancay atiende la carga del norte y el centro, Corio está estratégicamente ubicado para ser el hub de la macrorregión sur, la carga de minerales del sur, Cusco, Apurímac, Puno, y la agroexportación de Arequipa, Moquegua y Tacna, junto con la carga de tránsito de los países vecinos, necesita una salida diferente. El lobby de otros puertos ya existentes como Matarani o Hilo y sus concesionarios no es ajeno al estancamiento de Corio. El miedo a perder la exclusividad o el volumen de carga genera una guerra de pasillos política y administrativa que se suma a la burocracia. El corazón de la tragedia de Corio es la burocracia, pero no en su sentido simple de papeleo lento. Es una burocracia instrumentalizada, utilizada como un arma por intereses contrapuestos. La Autoridad Portuaria Nacional, APN, es el árbitro, pero también se convierte en la trinchera. La reciente suspensión de la viabilidad técnica por la APN, alegando falta de experiencia del consorcio inicial y la necesidad de un análisis costo-beneficio, es el ejemplo perfecto de un bloqueo técnico-administrativo. Si bien es crucial la experiencia, la rapidez con la que se revocó una decisión previamente aprobada, sumada a las denuncias de conflicto de intereses por parte de líderes regionales como el gobernador de Arequipa, sugiere que el impasse va más allá de un simple error en el CB del consorcio. El requerimiento de una CB puede ser una herramienta legítima de planificación estatal, pero en el contexto de un proyecto que lleva años paralizado, se percibe como una táctica dilatoria que empuja el proyecto hacia un futuro indefinido. El Estado peruano no habla con una sola voz sobre Corio. El gobierno regional de Arequipa está a favor y lo impulsa como un proyecto de desarrollo regional, estratégico, llamándolo el Puerto de las Américas. Por otro lado, la Autoridad Portuaria Nacional, un ente técnico ejecutivo del gobierno central, es el que pone el freno, argumentando que la viabilidad no está sustentada. Esta desarticulación entre el nivel regional y el nacional es el caldo de cultivo ideal para la inacción. La APN ha expresado dudas sobre la demanda de carga, sugiriendo que la modernización de puertos existentes como Matarani o Hilo podría ser suficiente. Esta postura que minimiza el potencial de Corio choca con la visión del GRA y la realidad de la carga de ultra gran calado. Es una lucha ideológica, modernizar lo existente o crear un hub de clase mundial. Mientras Corio espera, Perú pierde billones de dólares y, lo que es más grave, pierde su credibilidad como socio logístico en el Pacífico. La inversión estimada en Corio es de al menos $7.000 millones, o 7.500 millones según otras fuentes. Este capital, que debería estar fluyendo en ingeniería, construcción, maquinaria y servicios, está paralizado. Un proyecto de esta magnitud generaría miles de empleos directos durante su construcción y operación, además de una oleada de empleo indirecto en servicios, logística y la creación de la ciudad puerto adyacente que se ha planeado.
El desempleo en el sur peruano paga el precio de la burocracia. Un puerto de aguas profundas es un motor de industrialización. Su desarrollo incluye la creación de una zona de actividades logísticas y una zona económica especial. Estas zonas atraerían a empresas de procesamiento, ensamblaje y reempaque, transformando a Arequipa de un centro minero a un polo logístico industrial diversificado. Este efecto multiplicador de la riqueza está congelado. La oportunidad de convertirse en el Singapur del Pacífico Sur tiene una fecha de caducidad. Mientras Perú duda, países vecinos como Chile, con puertos como San Antonio, o incluso Ecuador y Colombia, observan y ajustan sus estrategias. Cada año perdido es una consolidación de rutas marítimas que evitan la costa peruana. La imagen que proyecta el Estado peruano a inversionistas globales, China, Estados Unidos, Corea, Portugal, es devastadora. Perú es un país con potencial gigantesco, pero con un riesgo político-burocrático insalvable. Los capitales, que odian la incertidumbre, migran a economías más predecibles, aunque con menor potencial. Corio se convierte en la antítesis de la eficiencia. Corio no es el primer proyecto gigante que se traba en el Perú, pero podría ser el más emblemático. Nos recuerda que la verdadera riqueza de una nación no está solo en sus recursos naturales, el gas, el cobre o el pescado, sino en su capacidad para ejecutar su potencial.